Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda celebridad que es Angélique Boyer. Lo pronuncio a la francesa porque su nombre no podría ser más francés y porque no sé cómo se pronuncia en español. Pero en francés es Angélique Boyer. Cuando ves la combinación de O-Y más otra vocal hace el sonido Y. Boyer o también en la palabra voyage. Voyage, Boyer. Su caso es muy interesante porque ella es de origen francés, hasta nació en Francia, pero se creció en México, creo que llegó a los 2 años, algo así. Entonces tiene como una doble cultura, tiene cosas de Francia, pero también cosas de México. Oui, pas autant comme je voudrais. Pas autant comme je voudrais. Normalmente la expresión es pas autant que je voudrais. Ella hizo una traducción literal porque dijo pas autant comme je voudrais, porque en español es no tanto como quisiera. En francés es pas autant que je voudrais. Connaître un peu plus ma famille, vivre Paris pas comme une touriste. No estoy tan convencida del trabajo de traducción que hicieron ellos porque ella dijo vivre Paris pas comme une touriste. Vivir París no como una turista. Ella lo dice en el sentido de vivir la experiencia de estar en París, no como una turista. Pero ellos lo interpretaron como vivir en París, pero no es exactamente lo que ella dice. Y lo que ella dice es correcto, entonces no hay problema de lo que dice, sino la traducción que es un poco más o menos. Et ben voilà, quoi. J'adore aller en France, j'adore la culture française. Y va voilà, quoi. Eso es una muletilla típica de los franceses, entonces otra señal de que ella está acostumbrada a hablar francés mucho. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup la France. Mes parents m'ont toujours parlé en français. J'ai cette double culture que Eso se siente. Mis parents m'ont toujours parlé en français. Mis papás siempre me hablaron en francés. Eso se siente que ella tiene un nivel demasiado alto de francés. j'ai cette double culture que je remercie énormément. J'ai cette double culture que je remercie énormément. En francés suena raro agradecer las cosas. Se agradece a las personas. Je remercie mon père, je remercie ma mère, pero no realmente las cosas. Sería más correcto decir je suis reconnaissante pour telle chose. Estoy agradecida por tal cosa, me siento agradecida por tal cosa. Je suis reconnaissante pour. Je crois que tous les Français qui viennent au Mexique tombent amoureux du Mexique. Et ça se passe pareil pour les Mexicains quand ils vont en France. C'est des gens très chaleureux qui reçoivent tout le monde. Alors, pareillement en France, c'est un pays où il y a beaucoup de personnes différentes. Et en Amérique, on n'est pas tellement habitué à ça. Alors, j'admire beaucoup la culture française et l'histoire est complètement différente. En este pedazo no digo nada porque ella habla perfectamente, entonces no tengo nada que decir. Tanto a nivel de la gramática que de la pronunciación, es correctísimo. J'adore là où je suis née, Saint-Claude, au Jura, toute cette partie de Chamonix, j'adore vraiment ce coin. Le Jura es una región en el este de Francia, es donde ella nació y dijo où je suis né au Jura. Eso es otro problema de las preposiciones, que en francés con los países se usa en y se usa au. En France, en Italie, en Argentine, en Colombie, etc. Y o con los países que son masculinos, o sea, los países que no terminan con una E, como aux États-Unis, au Japón, au Chili, au Brasil, etc. Se usa también con México o México, es una excepción. Cuando se trata de regiones, en la mayoría de los casos son femeninas, terminan en E, entonces se usa en Bourgogne, por ejemplo, en Corse, en Bretagne, etc.
pero algunas regiones que no son femeninas, son masculinas. En este caso no se usa o como con los países, se usa dans le. Entonces hubiera debido decir dans le Jura, où je suis né dans le Jura. Oui, bien sûr, bah, toute la famille est là-bas. J'ai mon père qui vit au Mexique avec moi, mais le reste, ils sont tous à Paris, au Jura. Alors oui, bien sûr, il va falloir qu'il apprenne à parler français. Il va falloir qu'il apprenne a parler français. Il va falloir, tendrá que, uso de falloir, que falloir es uno de los verbos más usados en francés. Y de nuevo el subjuntivo. Ahora vamos a ver otro video de ella para seguir analizando su francés, que es, como dije, muy, muy bueno. Depuis le début, ça a été une expérience où j'ai dû travailler beaucoup. J'ai commencé très jeune et c'est pas toujours facile comprendre que c'est pas pour jouer ou s'amuser, même si on la passe très bien. Traducción literal de la pasamos muy bien. Ella dijo, no es para jugar o divertirse, aunque la pasemos muy bien. En francés no se dice así, no puedes decir on la passe très bien. On la passe très bien no se refiere a nada. Mejor usar profiter o s'amuser o también s'éclater, que es coloquial. C'est vraiment un travail très sérieux qui a besoin de la ponctualité, d'un comportement complètement professionnel. Alors déjà, la préparation de mon travail, de mes études, a été très sérieuse. Ça m'a beaucoup marqué depuis le début. Es un poco gracioso porque su pronunciación es muy, muy buena, casi perfecta, pero su forma de hablar francés es muy elegante, diría. Articula todas las sílabas de las palabras y suena como las entrevistas de las personas en los años 60, en los años 70. Sabes, en esa época la gente hablaba de manera diferente, articulaba más y también el tono era diferente. Había más variaciones de tono. Et raconter dans un feuilleton une femme qui tombe amoureuse de deux hommes, ça a été très complexe. Ne pas se faire haïr dans le chemin, ¿no? Dans le chemin, en el camino. De nuevo es una traducción literal del español. En francés sería como en chemin. Le métier de l'actuation des comédiens, ça nous permet de vivre plus de temps. Le métier de l'actuación. En francés, actuación no significa nada. Es una traducción literal fácil, pero en francés esta palabra no existe. Entonces ella puede decir le métier de comédien, le métier d'acteur, pero actuación no. Y tampoco se dice actuer para decir actuar. En este caso nosotros usamos jouer, jugar. Un acteur joue un rôle. Un actor actúa un papel, jouer un rôle. Je joue le personnage, juego, actúo el personaje de bla bla bla. Il faut les défendre et voilà, pouvoir donner le tour du monde avec mon travail. Pouvoir donner le tour du monde. Darle la vuelta al mundo. En francés no se dice donner le tour du monde, sino faire le tour du monde. Je fais le tour du monde. Oui, ça a été très compliqué faire ce projet parce que Anna Laetitia avait tout le temps les ongles rouges et les deux autres non. Alors chaque fois me changer le maquillage et la personnification de chacune, ça nous prenait à peu près une heure et demie. Sí, se nota que cuando ella se pone a explicar cosas un poco más elaboradas, hace más errores, pero eso es normal, igual se entiende perfectamente lo que dice, sino que es un poco menos fluido. En fin, ella tiene un nivel de francés muy, muy, muy alto. Lo que podría decir es que se le nota que ella no vive en Francia y que tal vez no practica tanto el francés. Bueno, imagino que habla francés con su familia, como ya explicó, pero como vive en México, está en un ámbito donde la gente habla español, en el trabajo, con los amigos, o cuando está en la calle, etc.
y por eso se siente más cómoda y más fluida en español. Pero eso es normal porque pasa también a las personas que van a vivir en el exterior y que no están tanto en contacto con el idioma materno. Se ponen a olvidar, se confunden con palabras y todo eso. Y entonces ella suena así que sí, el francés es su idioma, pero que no está tanto en contacto con él que se olvida algunas cosas. Tuve un problema con la conclusión, entonces estoy grabando ahora mientras estoy editando el video. No te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos que aprenden francés. Salut, salut!